Ya estaríamos en vivo. Hunaqna mejen, Chiwoye, Otlay Soledad, o Acajlita, o I Amejen, hasta Otlam, Otlay Chupanek, enfermería, Gusto Cajlita, Ametlamela, Imakta, Ista, Ijihap, no, no Watanchea, que es enfermería, así que Tajlame o Acajli, wet Isap. Muchísimas gracias, Soledad, por tus palabras de bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos a todos al ciclo de formación Salud, Educación y Pueblos Indígenas, organizado por la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe a través de la Secretaría de Educación, a través de la Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta. Antes de iniciar, me gustaría poder cederle la palabra al coordinador de la modalidad de educación intercultural bilingüe, Álvaro Guaymás, que nos va a convidar unas palabras de bienvenida. Gracias, Pamela. Un gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos acompañan en esta transmisión en vivo. Muy agradecidos con Adrián y con Gastón, que hoy hacen la apertura de este ciclo, un ciclo muy anhelado, que viene siendo planificado desde el año anterior. También quiero aprovechar la oportunidad para acercar los saludos del ministro de Educación, Matías Canepa, de la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Sarabi, de la secretaria de Planeamiento Educativo, Analia Guardo, con quienes hemos planificado desde mediados del año pasado esta propuesta en el marco de un trayecto de formación en uno de los desafíos más grandes que tenemos en la provincia, que tienen que ver con el abordaje de la educación, la salud, la interculturalidad y los pueblos indígenas. Hoy, reitero, celebramos la apertura de este espacio de encuentro, de diálogo, y para poner en agenda un tema prioritario, no solo para el Ministerio de Educación, sino también para el Ministerio de Salud, para la Universidad Nacional de Salta, que hoy nos acompaña justamente por eso Adriana, y todas y todos quienes hoy se han sentido convocados por esta propuesta y por esta iniciativa. Las y los invitamos también a seguirnos en las transmisiones, en los 6 encuentros que vamos a tener hasta el mes de abril, y a socializar los intercambios, las tensiones, los desafíos que en estos encuentros vamos a tratar en cada uno de ellos. Muchas gracias y sean muy bienvenidas todas y todos. Muchas gracias, Álvaro, por darnos ese cálido saludo. Bueno, para continuar me gustaría compartir que este ciclo de formación es parte de un conjunto de acciones y propuestas que viene llevando adelante desde el año pasado la coordinación de IB, que tiene que ver con el abordaje y el conocimiento de los derechos indígenas, como el acceso a la salud desde un enfoque intercultural, el derecho a una educación intercultural. Es decir, que desde la coordinación se vienen llevando a cabo acciones vinculadas a la formación continua y pertinente, a la intervención y ejercicio profesional en contexto de diversidad lingüística y cultural. Como bien ya lo había mencionado Álvaro, este ciclo está compuesto por 6 encuentros virtuales, disculpen, que serán transmitidos por el canal de la coordinación, que inician hoy y terminan el 22 de abril y se realiza a las 19 horas. En estos 6 encuentros se van a problematizar y reflexionar diferentes nociones como la salud intercultural y territorio, sobre la soberanía alimentaria, el parto desde un enfoque intercultural y la comunicación intercultural. Todas estas dimensiones convergen en lo que sería la construcción de camino de una enfermería intercultural. Para continuar, también me gustaría brevemente decir las condiciones para acreditar este curso. Primero, antes que nada, se debe estar inscripto, cumplir el 80% de la asistencia a las clases,
y realizar la aprobación de las actividades posteriores que se van a dar a cada encuentro. Y finalmente la elaboración de un trabajo final. Bueno, también les quiero recordar que durante este encuentro sincrónico se va a enviar por el chat del canal el formulario de asistencia que solo deben registrar aquellos que estuvieron inscritos. Y posteriormente a las disertaciones se va a abrir un espacio de intercambio para preguntas, dudas, etcétera, que lo pueden registrar en el canal del chat. Bueno, sin más palabras que agregar, quiero proceder a la presentación de Adriana Quiroga, que es una de las expositoras de este primer encuentro, al cual hemos denominado la salud intercultural como derecho y el territorio como fundamento de la salud intercultural. Bueno, Adriana es licenciada en Pedagogía, egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal. Pertenece al Centro de Investigaciones Sociales y Educativas del Norte Argentino y ha realizado diversas investigaciones a través del CIUNSA. Actualmente es directora de un proyecto de investigación ligadas a las propuestas interculturales y sus diferentes dimensiones. Realizó posgrados en Ciencias Sociales y se especializó en didáctica por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Aguaray es el lugar donde nació y eligió vivir, un espacio de interculturalidad que le ha demandado e interpelado múltiples preguntas relacionadas a la educación intercultural, y luego, a partir de su inserción en la carrera de enfermería, empezó a explorar en el campo de la salud intercultural. Bienvenida, Adriana, a este espacio. Muchas gracias por sumarte a esta propuesta. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a la coordinación de IB de la provincia de Salta. También muchas gracias al CISEN, que es el Centro de Investigación del que soy socia fundadora, pero que sostenemos investigaciones ligadas a la interculturalidad. Y como conversaba con Pamela, gracias Gastón por estar hoy acá. Qué bueno compartir con vos. Un poco le planteaba a Pamela que yo llevo muchos años investigando, pero básicamente en mi condición y en mi formación en ciencias de la educación y en el hecho de vivir, de permanecer, de elegir a Aguaray como mi lugar en el mundo, he podido transitar muchas investigaciones del orden de la educación intercultural. Por lo tanto, pensar la salud intercultural es como un espacio para mí mucho más novedoso, no por eso menos necesario, y como le planteaba también a Pamela, estas interpelaciones surgen de mi condición de profesora de la carrera de enfermería en sede regional Tartagal, con una extensión áulica en Santa Victoria Este. Es decir, que mis reflexiones más son del orden de la pregunta, de las interrogaciones, de las necesidades, de las áreas de vacancia que existen en este lugar, y poder sumar, ¿no?, la voz que aunque tímida, que aunque pudorosa en esta ocasión, pueda de alguna manera permitir pensar y pensarnos en este lugar del mundo. Así que desde ese lugar voy a compartir esta idea de la salud intercultural como derecho. Te pido si puedes compartir, Pamela, el PowerPoint. Sí, ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, he puesto allí quien generaba un poquito esta convocatoria, poder pensar estas dos, digamos, aspectos y pilares tan importantes en la vida de cualquier ser humano, que tiene que ver con la salud y con la educación, si querés poder ir pasando, y también poder, como decía, presentarme, ¿no? Yo me voy a centralizar más en esta idea de la salud intercultural como derecho,
cuyo sentido y cuyo, de alguna manera, propósito orientador que me anima es poder pensar la salud en clave cultural, ¿no? Poder pensarnos en la diversidad cultural que habitamos, poder pensarnos en la necesidad del diálogo intercultural, en pensarnos desde lo que puede ser valorar, desde lo que puede ser respetar esa diversidad cultural que tanto hemos negado, y poder hacer una pequeña aproximación desde estas categorías de la interculturalidad para comprender a esta salud intercultural como derecho, pero pensando mucho desde el campo de la enfermería. Por extensión de funciones durante mucho tiempo me hice cargo, cuando se abrió la carrera de enfermería en sede Tartagal, de una materia que se denominaba con el Plan de Estudios y Ciencias Sociales. Después se transformó el plan y pasó a plantearse desde lo que es una socioantropología en salud, y también empezamos con la pandemia ya a pensar una optativa que tiene que ver con esta salud intercultural. Creo que viviendo en este espacio en el que vivo, pensar la salud intercultural, como decía Álvaro recién, para mí es un acto de celebración, ¿no? Porque de verdad que a veces decimos que de lo último que puede darse cuenta el pez es de que existe el agua, y creo que acá en este norte tan diverso y tan rico, a veces de lo último que nos damos cuenta que el mundo es diverso, que las culturas son diversas, y que por lo tanto los procesos de salud, de enfermedad, atención, puedan ser considerados solo desde una mirada occidental, ¿no? Creo que eso es absolutamente insuficiente, creo que eso lleva a esta situación por la que muchas veces somos conocidos en este norte, que tiene que ver con las crisis sociosanitarias, con las muertes de muchos niños y de muchas niñas, y que esto de alguna manera plantea, ¿no?, esta insuficiencia de una salud solamente vista como monocultural o como occidental. Entonces, un poco ese es el planteo que quiero de alguna manera compartirles en esta tarde, ¿no? Y elegí un escrito, este es un escrito de un autor que a mí me gusta mucho, que tuvimos la posibilidad de conocer en el año 2012, cuando un colega tan querido como Pedro Rueda, de la Universidad Nacional de Salta, sede regional Orán, junto a Mónica Sachi, junto a Alejandra Bergaña, organizaron un encuentro de salud intercultural, y tuvimos la posibilidad de conocer a Roberto Campos Navarro, ¿no? Y él empieza un escrito que se denomina Una visión general sobre la salud intercultural de los pueblos originarios, con este escrito de un cacique tojolabal de México, y que a mí me dice mucho, y me dice mucho porque me recuerda a muchos jóvenes, a muchos adultos, a muchas familias de los pueblos originarios que tienen que asistir a un hospital, ¿no? Y de verdad que también me dice mucho porque en mi condición de profesora de la carrera de enfermería en Santa Victoria Este, en una oportunidad me encuentro con mi alumno Carlos en el hospital de Tartagal, que andaba tan perdido como yo estaba perdida acompañando a mi madre. Entonces, digo, esto es una metáfora y también un homenaje a los pueblos, y bueno, me gustaría mucho poder comenzar por este escrito, que se los voy a leer. Se llama En el hospital. Escuchen, mis hermanos, el cuento que les digo. Las cosas que yo veo, estoy en Comitán. Enfermo estoy aquí en el hospital. Así lo veo bien el modo de su hacer. Pues en el hospital enfermos mucho hay de diferentes pueblos y con males muy diversos. Hermanos nuestros sufren muy fuerte en su dolor y otros sin dolor según la enfermedad. En este hospital, si llega un patrón, con gusto lo reciben, pues sí se cae bien. Y si llega un hermano que es tojolabal, andamos bien perdidos dentro del hospital. La lengua no entendemos, que los doctores hablan, tampoco nos entienden ni nuestra enfermedad. Y si no nos entiende, tampoco nos respetan. Su corazón les dice que no sabemos nada. La lengua de nosotros no quieren aprender, porque ellos no respetan así como hablamos. Escuchen mi palabra, del corazón nació.
Los meros ignorantes son ellos de verdad. En este mundo, digo, iguales son los cuerpos, hermanos somos todos de una humanidad. Hay blancos y morenos, y bambaras, y chinos, e indios, hermanos somos todos de una humanidad. Por ello, ya nosotros debemos aprender la lengua que es de ellos, que nos respeten ya. También les toca a ellos lo mismo que aprender la lengua que es la nuestra. Hermanos, pues seremos. Hermanos, me despido, y que les vaya bien, y que no les pase nada por sendas y vereda. Nos vemos, nos hablamos en otra ocasión, platicaremos cómo estamos por acá. Es de un poeta, Tojo Laval, y fue rescatado en el año 1999, ¿no? Me parecía, puedes pasar, Pame, un poquito más. Sigo transcribiendo, un poquito antes, Pame, sigo transcribiendo lo que dice Campos Navarro, que señala, ¿no? El poeta enfermo no encontró el alivio en los amorosos cuidados y remedios de su... pasala un poquito que no lo puedo leer. El poeta enfermo no encontró alivio en los amorosos cuidados y remedios de su madre, de su abuela, de sus parientes y amigos y vecinos. Damos por hecho que fueron inútiles los esfuerzos de curanderos, de yerberos, de sobadores, y que no sirvieron los rituales ni conjuro. Damos por hecho que él y su familia pidieron permiso a los dioses y a las divinidades ancestrales, a Cristo y a la Virgen de Guadalupe, para salir de la casa de la comunidad y los límites del territorio de su grupo étnico. Pasamos. El poeta paciente mira con respeto el ámbito del hospital, respeta el quehacer de los doctores y enfermeras. Él sabe que hay ciertas enfermedades en las que la medicina autodenominada científica tiene mayor capacidad de resolución, que es una práctica más poderosa que la medicina nativa en sus versiones domésticas y especializadas. Él sabe que el hospital aloja a hombres, mujeres y niños de las ciudades, del campo, mestizos e indígenas. Seguimos, Pamelita. De allí un poco entonces que Campos Navarro rescata, ¿no?, cómo los hombres y las mujeres originarios de América Latina saben perfectamente que no reciben un trato igualitario en los centros de salud, en las clínicas, en los hospitales, ya sean públicos o privados, que la discriminación es evidente y descarada, que se los trata como ciudadanos de segunda o de tercera categoría. Por eso se sienten perdidos y abandonados. Así el encuentro médico-paciente se convierte a menudo en un desencuentro y las posibilidades de entendimiento son mínimas. Al doctor no le interesan las explicaciones populares de la enfermedad, ni siquiera contempla su existencia. Sigamos, que es un poquito, voy leyendo ese texto para después poder ubicarme, Pamela. Unos pocos doctores con orientaciones interculturales albergan el deseo, la esperanza, la convicción de que la salud pueda ser entendida como un derecho humano universal, un derecho colectivo y social que, trascendiendo las barreras culturales e ideológicas, se traduzca en una atención respetuosa, solidaria, técnicamente informada y pertinente en términos culturales. En la actualidad, a principios del siglo XXI, podemos afirmar que resulta imposible ser un buen trabajador de la salud, médico, dentista, enfermera, trabajadora social, comprometido con los pueblos originarios de Bolivia, México, América Latina en general, si no se conoce, si no se comprende las características socioculturales generales y particulares de los pueblos originarios a los que se pretende servir. Y tomamos la última plaquita que termina diciendo: el trabajador de la salud que trabaja en las regiones indígenas de nuestra América Latina no debe desconocer las raíces originarias americanas, ni tampoco el resultado violento de la conquista europea que se expresa en ese mestizaje. Estas palabras, que reitero, son de Roberto Campos Navarro, me parecieron propicias para iniciar esta reflexión, ¿no? Propicias en el sentido, como lo planteaba al principio,
Creo que muchos de nuestros hermanos y nosotros mismos aparecemos, digamos, bastante perdidos en lo que sería este espacio de la salud pública o de la salud privada, ¿no? Y que todavía, como señalaba al principio, todavía hay muchas cosas que no nos preguntamos como pueblos multiculturales. Creo que todavía uno naturaliza la salud occidental y que, vuelvo a reiterar, se nos convierte insuficiente para resolver los problemas de quienes habitamos estas regiones, ¿no? El tema se había planteado entonces como la salud como derecho y la salud intercultural como derecho, ¿no? Y entonces me parecía entonces plantear y poner a esta categoría de salud como uno de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Esto lo he tomado de un documento de Colombia que se llama Los 100 días. Bueno, ¿qué vamos a entender por derecho, ¿no? ¿Qué vamos a decir que la salud es un derecho? Básicamente poder entenderla como estas categorías jurídicas universales que van a proteger a los individuos, a los grupos de determinadas acciones u omisiones, ¿no? Que de alguna manera comprometen esa dignidad humana. Y esto va a estar planteado, justo estaba leyendo hoy un artículo de Gloria Mancinelli y decía, bueno, qué sé yo, se dictan muchas leyes, pero muchas no se reglamentan, menos se aplican. Entonces, estas normas jurídicas creo que uno también tiene que mirarla como esta necesidad de poder, de alguna manera, con distintas acciones, trabajar, ¿no? Desde esos enfoques. Creo que, así como muchas veces decimos que la interculturalidad es una promesa, entiendo también que la salud como derecho, y sobre todo la salud intercultural como derecho, es una promesa a construir y una promesa que aparece como una construcción colectiva, ¿no? Entonces, poder pensar primero esta idea general de que la salud es un derecho universal, es un derecho social, es un derecho, digamos, de las comunidades, y que es necesario resguardarlo, que el Estado debe garantizarlo y que la sociedad también tiene que garantizar ese derecho. Pasamos Pame. Bueno, acá menciono algunos, dentro de lo que es el corpus internacional, cómo aparece este derecho dentro de esos instrumentos legales, como la Declaración de los Derechos del Hombre, la Convención Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención en contra, digamos, de toda la forma de discriminación a la mujer, o la Convención de los Derechos del Niño, para mencionar algunas herramientas, instrumentos, por decir así, legales en lo que va a aparecer este derecho tan fundamental que es la educación. Seguimos un poquito. Ahora, cuando nosotros hablamos del derecho a la salud como esta garantía jurídica, cuando hablamos de la salud con esta, digamos, concepción tan generalizada que es de la Organización Mundial de la Salud, de pensar que la salud es este completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional, y no solamente la ausencia de enfermedad, vamos a tomar en cuenta que justamente este derecho está asociado, vinculado a otros derechos, ¿no? Es decir, el derecho a la salud también tiene que ver con el derecho a la alimentación, tiene que ver con el derecho a la educación, tiene que ver con el derecho, el acceso al agua potable, tiene que ver con un ambiente sano, tiene que ver con la vivienda, con el acceso al trabajo, con la identidad, con el libre desarrollo de la personalidad y de la vida, ¿no? Y creo que acá entonces aparece ya algunas cuestiones que nosotros podemos empezar a entrever respecto a lo que sería este derecho a la salud intercultural, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros pueblos? ¿Qué pasa con la pobreza estructural? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa con la educación? Este acceso al agua potable, por ejemplo, que para nosotros en toda la región es bastante dilemático, bastante problemático, esta negación de la identidad también, este desconocimiento. Entonces, esta idea de que este derecho a la salud esté asociado a tantos otros derechos ya pone en situación, digamos, de inaccesibilidad
y es una inaccesibilidad que no solamente es del orden cultural, sino que también responde a otros órdenes, ¿no? Pasamos, Pamela. De allí entonces, digamos, cuando trabajamos nosotros en la cátedra, decimos que hay grupos vulnerados, ¿no? Es decir, grupos que por alguna situación, por su condición social, por su condición cultural, se encuentran privados, ¿no?, de estos derechos. Pasamos, y cuando hablamos de esto, decimos entonces, por ahí estas relaciones de género, el lugar de la mujer, la diversidad sexual, ¿no? Pero también se ubica dentro de lo que podría ser la vulnerabilidad de estos derechos a los pueblos originarios, ¿no? Y en este punto pasamos, Pamela, podemos decir que en Argentina, algunos dicen que hay 38, otros textos dicen que hay 39 pueblos, naciones originarias que tienen una organización política, que tienen una organización territorial, que tienen una cosmovisión, que tienen una lengua diferente, que tienen formas de organizar las autoridades, que tienen formas de organización políticas, económicas, administrativas, digamos de otro orden, y muchas veces pienso en esto, yo que vivo y que transcurro en este lugar de múltiples culturas, de verdad que esta, digamos, imposibilidad de comprensión al otro se vuelve a veces como un extranjero, ¿no? Dentro de lo que es la propia tierra. Primero, el no reconocimiento. Segundo, la discriminación. Bueno, ahí puse un mapita de un OPO, creo, para marcarnos, sobre todo al norte, que es un poco donde nosotros desempeñamos nuestra actividad docente y nuestra actividad de investigación, la diversidad de pueblos originarios, ¿no? Y en la que sigue he colocado un poco, bueno, todos los pueblos que podemos mencionar, ¿no? Mapuche, Conco, Yapilagamo, Cobí, Tehuel, Cheselman, Via Guaraní, Aba Guaraní, Huitzí, Diaguitas, Huarpes, Tonocoté, qué sé yo, Raculche, Chulupí, etcétera, ¿no? Chané, Tapiete, Charrúa, es decir, una cantidad de pueblos que de alguna manera van transcurriendo de modo, digamos, planteando este mapa diverso, ¿no? Y este es un pequeño que seguramente Gastón va a referir, que tiene que ver cómo en la salud intercultural entonces son importantes otras dimensiones, por ejemplo, pensar el territorio, pensar la lengua, pensar un lugar, digamos, que se permita, ¿no? Una cosmovisión diferente, ¿no? Entonces, creo que cuando uno está pensando en la salud intercultural, no está pensando solamente en el cuerpo, como puede pensarlo desde un modelo médico hegemónico, sino que esta idea de la salud como derecho o como salud intercultural como derecho es muchísimo más compleja para pensar y para pensarnos, ¿no? De allí un poco dejo abierto esto para que pueda quizás retomarlo y digo que para comprender entonces esta idea de por qué nosotros silenciamos tanto, por qué nuestro hermano Wichí, o Chorote, o Chané, o Guaraní se vuelven más extranjeros que cualquier extranjero, y pensando a lo que es la constitución de la ciencia, creo que también para comprender qué es lo que pasa y por qué priorizamos esta forma de salud, digamos, monocultural, que al fin y al cabo no es suficiente, tiene que ver con estos modelos, ¿no? Poder plantear el modelo, por un lado, las diferencias entre el modelo médico hegemónico y de lo que puede ser la medicina tradicional, ¿no? Y en este punto apelo a un libro que leí hace muchos años y que eso me hacía pensar, es un libro de Michel Foucault que se llama La vida de los hombres infames, ¿no? Y que creo que así uno puede comprender un poco cómo se construyen los conocimientos, ¿no? A veces quitarle la historicidad a los conocimientos
hace con que tengamos que reificarlos, como que no nos podamos pensar de otra manera, ¿no? Y en este texto Foucault habla de estos saberes sepultados, de estos saberes de menor cuantía, de estos saberes insuficientes, que de alguna manera han quedado invisibilizados en nombre del conocimiento científico, ¿no? Y creo que esto ocurre fundamentalmente en el campo de la salud, ¿no? Es decir, muchas prácticas, muchos itinerarios terapéuticos que existen, que son utilizados por los pueblos, no tienen entidad, digamos, dentro de lo que sería el corpus de este modelo médico hegemónico, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto importante como para mirar, como para desnaturalizar y que nos permite pensar que el concepto de salud, de enfermedad, de atención, de cuidado, de itinerarios terapéuticos, no son similares en los distintos pueblos, que hay formas y que hay formas complejas, sobre todo en nuestra América Latina, ¿no? En la diapositiva que sigue, yo he colocado estas diferencias que las tomo de Menéndez y de un documento de México, cómo esta medicina occidental va a tomar un poco al individuo y va a decir que la salud tiene que ver con el correcto funcionamiento del cuerpo, mientras que en la medicina tradicional la salud va a tener que ver con un resultado, con un equilibrio que va a depender de distintos factores y también de la armonía y de la armonía con la naturaleza, con la divinidad y con el cosmos, ¿no? Entonces hay diferencias, ¿no? Por otro lado, cómo se diagnostica en lo que sería el modelo médico hegemónico y cómo en la medicina indígena el diagnóstico va a tener que ver con otras formas simbólicas y con otro uso, por ejemplo, la herbolaria, que permiten otros itinerarios, ¿no? Pasamos un poquito más también cómo uno trabaja en el consultorio, mientras que el médico tradicional trabaja en el domicilio, donde tiene espacio para atender, donde hace masajes, donde limpia y donde va a utilizar fundamentalmente elementos que encuentran en la región y en el medio ambiente. Pasamos un poquito, Pamela. Entonces, y también cómo en realidad la medicina científica está reconocida por un marco jurídico legal, mientras que esta medicina tradicional tiene que ver más con el reconocimiento de la comunidad y de la población, ¿no? Que sustenta. Lo cierto es que quienes estudian estos temas, lo que van a ver básicamente tiene que ver con, digamos, poder reconocer otras prácticas, ¿no? Poder visibilizar otras prácticas. Y en este punto, Navarro Campo, apelando a Bonfil Batalla, me gusta mucho porque creo que ahí se juega esta discriminación de cómo consideramos al otro y de cómo se van constituyendo estos saberes occidentales en detrimento de otros saberes, ¿no? Y Bonfil Batalla, citado por Campos Navarro, dice, se rechaza cualquier posibilidad de vinculación orgánica con el saber de México profundo. Esa sabiduría se ignora, pero se niega. Los arquitectos desconocen los sistemas tradicionales de construcción y el sentido y la función de los espacios que no correspondan a las aspiraciones de los sectores urbanos, medios y altos. Los médicos ignoran y desprecian la farmacopea natural. Los abogados no tienen la menor idea del derecho consuetudinario que regula la vida cotidiana de la mayoría de los mexicanos. Los agrónomos no toman en cuenta el conocimiento de los campesinos que continúan una tradición agrícola de 7.000 años, desde la invención misma de la agricultura. Aquí los economistas dejan de lado lo que sucede en los círculos informales con los que se resuelve gran parte de los problemas de sobrevivencia de millones de mexicanos, porque no los conocen y la lista de ejemplos podría seguir. A esta forma de ignorancia se suma un enorme conjunto de prejuicios acerca de los indios, esos indios que son flojos, que no les gusta trabajar, esos indios que son sucios, que huelen feo,
que no se bañan, esos indios que no saben comer bien, que desconocen el equilibrio entre proteínas, azúcares y grasa y que mantienen desnutridos a sus hijos, esos indios que son tan tradicionalistas porque no desean aceptar el cambio que le ofrece la modernidad occidental. Me parece fuerte el escrito, pero lo digo a propósito, porque quien vive y quien permanece en estos lugares, no solamente se trata de una profunda ignorancia hacia el otro, sino también de una profunda discriminación. Entonces, mientras nosotros no visibilicemos estos actos de racismo, estos actos de discriminación, difícilmente podamos pensar en ese otro como alguien distinto. Yo creo que acá hay un punto de sensibilización. De hecho, creo que Álvaro, el equipo, a través del doctor Daniel Mato, por ejemplo, trabajan justamente contra este racismo, que me parece que tiene mucho que ver en estas imposibilidades de poder pensar a esta salud intercultural como derecho, ¿no? ¿Y qué dice la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Cómo el derecho a la vida de las comunidades indígenas en América corre riesgo, ¿no? Puesto que este es un grupo vulnerable, porque se producen índices de mortalidad y morbilidad mucho más altos que el público en general, y porque el riesgo de digamos, la vida de los niños, de los jóvenes y de los adultos está en riesgo, ¿no? Entonces yo apelo a esto que dice Campos Navarro y que dice, bueno, este derecho a la salud pensado así en términos generales o en términos de lo que sería el modelo médico occidental no es suficiente. No por nada quienes vivimos en la zona de Tartagal somos noticia por la muerte, por el flagelo, por la desnutrición, por la muerte de las madres, de los jóvenes, y que muchas veces no encontramos formas ni salidas, y que creo que quizás poner en palabras esto, poder pensarnos también en esta discriminación, poder pensarnos en esta ignorancia que portamos, nos permita encontrar algunos caminos, ¿no? Algunos caminos alternativos. Bueno, no sé cómo voy con el tiempo, Pame, pero bueno, acá yo había puesto un poco un marco regulatorio para mencionarlo, ya que hablamos de derecho, ¿no? Como la Constitución argentina ya plantea este derecho a la salud y a la educación intercultural, también el convenio 169 de la OIT, o la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, o la Ley 23.302 de apoyo a las comunidades indígenas, o la 26.160 de propiedad territorial, la misma Constitución provincial, una ley provincial que es la 7856, que si bien no está reglamentada, habla de esta necesaria mirada sobre esta salud intercultural. Y aquí entonces había pensado, no sé cómo voy con el tiempo, estoy un poco perdida con el tiempo, a poder categorizar. Bien, Adriana. Muy bien, bueno, ¿qué es Sí, la no te preocupes. interculturalidad? Cuando hablamos de interculturalidad, ¿qué estamos diciendo con esto, no? Yo decía, muchos autores dicen, bueno, la interculturalidad tiene que ver con una aspiración fundamentalmente, ¿no? Pero también pensar que no siempre hemos hablado de interculturalidad. Yo hoy tengo 58 años y digo que soy digna hija del sistema educativo argentino, monolingüe y monocultural, habiendo vivido siempre en Aguaray, que es un espacio de múltiples culturas, ¿no? Es decir, la escuela nos ha enseñado a ignorar a ese otro, ¿no? Entonces, poder instalar la categoría de la interculturalidad como una categoría relativamente, por decirlo así, novedosa, una categoría que de alguna manera se ha ido utilizando en distintos ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito educativo, en el ámbito filosófico y también en el ámbito sanitario, ¿no? Y que básicamente implica este reconocimiento de la diversidad cultural, que en realidad fue bastante desdibujado, sobre todo en esta concepción que nosotros hemos instalado de Estados-nación, ¿no? Y que invisibilizan a esa diversidad.
pasamos un poquito, Pame. Entonces yo me planteaba y le planteaba a mis alumnos, pero bueno, nosotros vivimos en Tartagal, vivimos en Aguaray, vivimos en Pocito, que son pequeños pueblos, que son pequeñas ciudades, que responden a este proceso civilizador del Estado Nacional, que va a poblar, que va a integrar territorios y que lo va a incorporar a la actividad productiva, básicamente en este lugar el petróleo, la madera, los ingenios, han sido como fuertes herramientas de ese Estado Nacional a la constitución, ¿no?, de esto. Pero creo que si nosotros nos miramos desde otro lugar, si nos miramos desde lo que puede ser esta multiculturalidad, tenemos que recuperar lo que verdaderamente somos. Es decir, nosotros somos comunidades pluriétnicas y comunidades multiculturales. Y pensarnos como pluriétnicos y como multiculturales exige romper con esa lógica de que el Estado-Nación tiene que ver con 1810 o que tiene que ver con 1816 o que tiene que ver con digamos, con todo lo que es la reglamentación, la Constitución del 53. Es decir, nuestros pueblos originarios están presentes desde mucho antes y creo que hay que invertir el sentido para poder reconocernos en esa multiculturalidad. Y entonces ahí cuando invertimos ese sentido, yo digo, en la zona en la que yo vivo, somos, me gusta decir somos todos, guaraníes, tobas, huichí, chorote, chané, chulupíes, collas, aymara, los pueblos que habitan estos espacios intermedios y que van a delimitar una racionalidad digamos, distinta a la que uno puede leer si uno leyera solo desde esta idea del Estado-Nación. Esto nos lleva, si podés avanzar un poquito, a pensar, ¿no?, entonces que esta categoría de la interculturalidad aparece como una categoría importante, como una categoría analítica, como una categoría multidimensional, que nos servirá para pensar esto que decía Bonfil Batalla. Somos tan ignorantes en todo lo que implica la cultura de los pueblos que esta interculturalidad puede ser pensada en lo ético, en lo filosófico, en lo epistémico, en lo pedagógico, en lo metodológico y en esto que nos ocupa hoy, que tiene que ver con lo sanitario. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que esta interculturalidad es un hecho que nos acontece, que nos atraviesa, que nos constituye, que forma parte de nuestra cotidianeidad, pero que a la vez denuncia esto que marcábamos recién también, que tiene que ver con la profunda desigualdad, ¿no? Es decir, hay una profunda desigualdad y también una profunda discriminación a los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, en esto yo he planteado cómo uno puede usar entonces estas categorías, ¿no?, como hecho, como una categoría epistémica, como una categoría también del orden, digamos, del análisis. Pasemos un poquito porque te cuento que no veo nada acá. No veo nada, veo muy pequeñito todo. Poder pensar entonces qué vamos a entender por salud intercultural. Y lo que dice la Organización Panamericana es justamente que la interculturalidad está basada en el diálogo, donde ambas partes se escuchan, donde ambas partes se dicen, donde de alguna manera cada uno puede tomar al otro y simplemente respetarlo, acordar, reconocer, poder concertar, ¿no? Creo que me gusta mucho a mí las categorías que usa Daniel Matos respecto a lo que es este diálogo intercultural, ¿no? Que es un diálogo complejo, que es un diálogo profundo, y esta colaboración intercultural, ¿no? Y Campo Navarro dice, bueno, en el campo vamos a definir la salud intercultural como esta práctica, como este proceso relacional que se establece entre el personal de salud, médicos, enfermeras y los pacientes y sus familiares, en los que ambos pertenecen a culturas diferentes y en el que se requiere de un entendimiento recíproco para que los resultados del contacto, consulta, intervención, orientación sean satisfactorios para ambas partes. Seguimos un poquito.
Bueno, pasemos esto porque ya lo he planteado, pasemos esta plaquita. Ahora, esto que lo podemos ver situado en nuestros contextos, lo vemos situado también en América Latina, ¿no? Es decir, nosotros pertenecemos a este escenario de diversidad cultural, donde hay como distintos niveles, una cultura nativa, una cultura hispanoeuropea, pero también lo que implica todo este proceso de independización. Yo cuando trabajo esto con los alumnos, bueno, tenemos que ver la conquista, la colonización, la muerte. Me gusta usar mucho un texto de Daniel Balco que se llama Pedagogía de la Desmemoria y que de alguna manera denuncia un poco esta situación de enorme, digamos, no solamente discriminación, sino un genocidio muy profundo a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, esta situación, ¿no? Por un lado, la diversidad cultural, y por otro lado, digamos, no se puede desconocer la profunda desigualdad social, ¿no? Que nos pone como en una perspectiva también de desigualdad de acceso a la salud. Hace pocos días me decía una alumna que tengo de Victoria, me decía, profesora, tuve que venirme al hospital, no hemos comido en todo el día, y bueno, es realmente muy doloroso, muy dolorosa la desigualdad social, es muy dolorosa, digamos, esa pobreza estructural, para decirlo de alguna manera, que aparece como esta necesidad de pensar otras formas mucho más igualitarias, ¿no? Y a esto se agregaría esta dimensión, digamos, curativa, ¿no? Por eso hay conceptos del campo de la antropología, como la cultura, como la diversidad cultural, como la desigualdad social, como la diversidad curativa, como el diálogo intercultural, como la colaboración intercultural y la mediación intercultural, que van a aparecer como estos conceptos antropológicos que son importantes de reparar, de relevar, de pensar, para poder instalarnos en esta idea de una salud intercultural. Por eso decimos, hay ese sistema médico occidental que hemos denominado recién una medicina hegemónica, pero también hay sistemas médicos tradicionales, sistemas médicos también populares, que todos van a plantear como escenarios distintos dentro de lo que de alguna manera implica, digamos, el pensarnos en esta interculturalidad. Ahora, cuando pensamos esta interculturalidad desde el campo de la enfermería, tenemos que pensar en una autora que se llama Leininger y que es la que funda algo que se denomina en el campo de la enfermería como la enfermería transcultural, ¿no? Esta autora habla que justamente el enfermero tiene como función profesional esta función del cuidado del otro, ¿no? Y que este cuidado del otro lo tiene que hacer con pacientes que pertenecen a culturas diferentes. Y por lo tanto, también que este mundo cada vez se hace más diverso, más complejo, y que por lo tanto es necesario conocer esos otros modos, comprender, abrirnos al diálogo, para poder establecer formas de curación. Por lo tanto, ella dice, bueno, el enfermero no solamente tiene que conocer lo atinente a sus cuestiones específicas, sino básicamente también tiene que conocer las formas, las creencias, las distintas maneras de vivir, las distintas culturas, ¿no? Y plantea esta enfermedad, entonces, esta enfermería transcultural entre lo que puede ser la antropología, esta gran categoría que sería la cultura, y esta otra gran categoría que sería el cuidado, ¿no? Propio de la enfermería. Allí ubica esta, digamos, necesaria antropología o enfermería transcultural. Pasemos un poquito, voy a pasar unas cositas, ella habla, Pame, vamos a pasar esto un poco, los beneficios que tendría una enfermería, lo vamos a pasar un poquito, pasarlo. Sí, pasalo. Quiero instalarme, pásalo un poquito. Pásalo también porque eso habla del proceso de atención de la enfermería y como uno puede pasarlo también, quiero ubicarme acá. ¿Qué implicaría, ¿no?
este enfoque de alguna manera intercultural en el campo de la enfermería. Por un lado, disminuir esta brecha, ¿no?, entre grupos étnicos, reflexionar en torno a estas barreras, cuáles son las barreras, los accesos, la inaccesibilidad cultural, y por otra parte, lo que planteamos al inicio de esta charla, poder plantear, digamos, la salud desde esta perspectiva del derecho, ¿no? Creo que es importante. De hecho, digamos, me han invitado a formar parte de un equipo de investigación que habla de esta enorme área de vacancia en el campo de la salud intercultural. Hay experiencia, pero también es necesario poder registrarla, sistematizarla a las mismas, ¿no? Pasamos un poquito. Por lo tanto, entonces, esta idea de pensar la salud intercultural sería un poco, primero, el reconocimiento de esa diversidad cultural, pensar la necesidad de relaciones más equitativas, el respeto por las diferencias, ¿no?, y esta posibilidad del enriquecimiento mutuo, ¿no? Creo que son principios que es interesante poder plantearlos y poder trabajarlos. Pasemos, Pame. Y acá yo digo cómo dentro de ese proceso de atención intercultural es importante el diálogo intercultural, la colaboración intercultural y también modelos que permitan formas de atención y de cuidado intercultural. Pasamos un poquito y decirles nada más que esto, que hemos nacido, que vivimos en estas tierras, que por distintos motivos muchas veces no hemos podido ver, que no hemos podido comprender, que hemos silenciado, que no hemos manejado con elementos de mucha discriminación a lo que somos nosotros, a nuestra historia, y que, tomando una frase, decir entonces que nos queda un viaje, y que ese viaje es el viaje del descubrimiento, ¿no? Y que este descubrimiento no es encontrar nuevas tierras, ¿sí?, sino que es poder ver con nuevos ojos. Hasta aquí llego, le agradezco mucho esta cuestión o este fogón, como digo yo, y que de alguna manera son las reflexiones que me animan y que de alguna manera son búsquedas y son interrogantes permanentes en este lugar del mundo donde he nacido y donde elegí vivir. Gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu exposición, por compartir tus conocimientos, tu larga experiencia en el tema. Ahora vamos a continuar con la exposición de Gastón Gordillo. Gastón Gordillo es antropólogo, licenciado por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Universidad de Toronto. Es argentino y actualmente se encuentra radicado en Canadá, donde se desempeña como profesor asistente de antropología de la Universidad de British Columbia. Sus investigaciones se centran en varios lugares del norte argentino, entre gente toba, com, wichí, guaraní y colla. En estas investigaciones indagan la relación entre el espacio social, la memoria, la subjetividad y la violencia, centrándose en las configuraciones espaciales y políticas creadas por el boom sojero en la región. Su foco de análisis es la relación entre el espacio social y las experiencias colectivas de explotación y despojo en el Chaco occidental argentino. Algunos de sus libros de referencia son Lugares de Diablo, Tensiones del Espacio y la Memoria, publicado en el año 2010. Otro libro es Del Gran Chaco, Antropología e Historia, del año 2006. Y Nosotros vamos a estar para siempre, Historias Tobas, publicados en el año 2005. Bienvenido, Gastón, muchísimas gracias por poder hacer este puente desde Argentina y Canadá. Te cedo la palabra, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pamela. Hola a todos y todas. Muchas gracias a todos los organizadores. Estoy muy honrado realmente por la invitación y por la posibilidad de, conectar mi presencia acá en Canadá con ustedes en Salta, una provincia muy querida donde, voy o trato de ir regularmente desde hace casi 20 años. Así que, realmente un gran gusto poder compartir un poco mi trabajo y mis ideas con ustedes. Yo voy a hablar hoy un poco sobre la relación entre historia y territorio. Voy a hacer un pantallazo así bastante amplio sobre las fuerzas históricas que han transformado la geografía del Gran Chaco en general, y en particular me voy a centrar en el caso del Chaco salteño. Y voy a compartir unas imágenes. Y esto, para darnos una idea de la geografía de la que estamos hablando, es una imagen satelital de Google Earth del Gran Chaco argentino. Pueden ver más o menos el norte argentino, Paraguay. Quería primero mencionar brevemente las zonas del Chaco argentino que mejor conozco, y después, voy a contar un poco la historia del Gran Chaco en los últimos siglos, empezando desde la época española hasta el presente. Y voy a terminar hablando de por qué la relación entre historia, territorio y cultura y salud es tan importante para entender un poco los desafíos asociados al presente, ¿no? Como Adriana muy bien describió, como sabemos, el Gran Chaco argentino, en particular el Chaco salteño, es una zona de grandes desigualdades, de mucha discriminación étnica y racial, con enormes niveles de pobreza y desnutrición, con la crisis generada por el desmonte, el avance del Frente Sojero. Entonces, después de un pantallazo histórico, voy a terminar discutiendo más estos temas en el presente. Yo empecé cuando era ya estudiante. Yo soy originalmente de Buenos Aires, estudié antropología en la UBA, y mi primer encuentro con la región del Gran Chaco fue en Formosa, donde trabajé durante muchos años, básicamente en el noroeste de Formosa, en el centro de la imagen podemos ver el Ingeniero Juárez. Yo trabajaba al noroeste de Ingeniero Juárez, sobre la frontera con Paraguay, con gente Comlec o Toba. Hay comunidades Wichí también en la zona, sobre el bañado del río Pilcomayo. Trabajé yendo bastante tiempo de manera regular, desde fines de los 80 hasta el año 2003, 2005. Y desde el 2003 empecé a trabajar también en el Chaco salteño, sobre todo en la región de Anta y del departamento de Rivadavia, Banda Sur. Si bien también conozco Tartagal y Misión La Paz, mis trabajos más antropológicos con gente wichí y gente criolla también ha sido en Anta, sobre todo, y también he trabajado en Orán y en el ramal jujeño con comunidades guaraníes. Y entonces, cuando cuente esta historia, voy a referirme a algunos de los lugares que yo conozco para mostrar cómo la historia está muy ligada a los territorios, ¿no? A lugares concretos. Y el punto de partida para empezar con esta historia del Gran Chaco es, en primer lugar, como sabemos, este ha sido uno de los grandes territorios indígenas de la Argentina, donde los grupos originarios tenían un control importante, casi absoluto, del territorio durante muchos siglos. Era una región donde el Imperio Español, y este es un mapa jesuita de la época del siglo XVIII, donde nos muestra una imagen general de cómo el Imperio Español había fundado misiones y pueblos en los bordes del Chaco, pero no logró avanzar hacia el interior. Tenemos sobre el río Paraná, ahí en este mapa vemos algunas misiones jesuíticas de aquella época, y en lo que es ahora, lo que era en esa época la frontera de Salta, era básicamente el río Salado, el río Juramento en Salta, y vemos ahí la ubicación de algunas misiones jesuíticas que se expandieron sobre todo en el siglo XVIII. Pero también lo significativo de este mapa es que vemos marcas de lugares en ruinas. Si se fijan en el centro del mapa, dice Concepción destruida, cerca del Río Grande o el Río Bermejo, y también hacia el noroeste, cerca de Salta, vemos en el mapa marcado Esteco destruida.
Y eso nos da una idea de que hubo varios intentos de los españoles de crear ciudades en el Chaco que eventualmente fracasaron y fueron abandonadas, en el caso de Concepción, por una rebelión de los pueblos originarios que básicamente echaron a los españoles en el año 1632. Concepción fue abandonada. En el caso de Esteco, como muchos de ustedes saben, el abandono de Esteco, por un lado, se precipitó por el famoso terremoto de 1692, que dio origen al culto del milagro en Salta. Como muchos saben, Salta se salvó del temblor, pero Esteco fue la ciudad que se perdió, ¿no? Que se abandonó por el temblor. Pero lo que un poco el relato del milagro deja de lado es que Esteco también era atacada por grupos originarios del Chaco. Hubo un ataque importante, en particular, pocos años antes del temblor, que dejaron el lugar en ruinas, con lo cual, bueno, el temblor de ese año destruyó, como han dicho algunos historiadores, un lugar que ya estaba en ruinas. Pero lo que esto nos muestra es cómo los grupos originarios del Gran Chaco durante mucho tiempo realmente defendieron su autonomía territorial, defendiéndose del intento del Imperio Español de controlar sus territorios y su trabajo. Voy a mostrar brevemente un poco mi trabajo como antropólogo también ha implicado, y ese fue el primer motivo de mi presencia en Salta, visitar algunos de estos lugares en ruinas hoy en día. Pasé un tiempo cerca de las ruinas de Esteco, cerca del pueblo de Río Piedras, esto es al norte de Metán, donde esta es una foto del año 2003, esta es una finca de mandarinas, básicamente de limones, y si se fijan con atención en el suelo se ven tejas, hay pedazos de tejas por todos lados, y en el fondo se ve una lengua de monte. Allí estaban las ruinas de Esteco, ¿no? Que hasta hoy en día hay toda una mitología muy, muy fuerte en la zona. Bueno, el tema de la maldición de Esteco no es solamente un relato popular, sino que está muy, muy fuerte en la memoria de la gente de esta zona. Y este fue un momento en particular para mí porque a los 2 años regresé a este mismo lugar en el 2005, y ese monte que se ve al fondo había sido destruido por topadoras. Y esto salió en ese momento en los diarios, en el Tribuno, y se armó una especie de escándalo porque justamente este era un lugar histórico asociado a la época colonial que las topadoras, digamos, hicieron emerger por entre toda la vegetación que había cubierto el lugar. A lo que voy es que estos lugares, por más que fueron abandonados hace mucho tiempo, siguen teniendo un peso muy fuerte en las identidades y en las historias, las memorias, los relatos que la gente de la zona cuenta y compartió conmigo. También en la zona de cerca del río Juramento hay muchas ruinas de las antiguas misiones jesuíticas. Esta es una foto de lo que era la antigua misión de Balbuena, cerca de la vieja estación de tren de Chorroarín, estos a unos kilómetros de Joaquín B. González. Mi trabajo como antropólogo fue muy, muy rico, muy fascinante escuchar, como decía antes, cómo todos los relatos, ¿no? Que la gente, en este caso era un poblador criollo de la zona, me contaban sobre un poco la historia de este lugar, ¿no? Hay una memoria muy fuerte sobre los jesuitas y las supuestas riquezas que estos misioneros escondieron al momento de ser finalmente expulsados por la corona española a fines del siglo XVIII, 1767. A lo que voy es que, bueno, toda esta historia de la época colonial, que por un lado es distante de nuestro presente, ha dejado huellas muy profundas en la geografía y en los territorios, ¿no? Y la gente en muchos lugares, estas son ruinas tal vez poco conocidas fuera de la zona, pero que tienen una presencia muy fuerte en las identidades locales. Al fin, algo muy interesante en lo que es la historia del Chaco es que, como les decía, los españoles intentaron muchas veces conquistar el territorio de la región chaqueña, pero en su mayor momento, la mayoría de estos intentos fracasaron. Como dije, algunos pueblos fueron abandonados por insurrecciones. Después hubo una serie muy interesante de expediciones españolas lanzadas desde lo que es hoy el río Juramento. En particular,
de lo que es hoy en día Las Lajitas, ¿no? Las Lajitas hoy es el centro agroindustrial de Salta, la capital de la soja en Salta, pero en esa época era territorio indígena, era territorio de frontera, y muy cerca de lo que es hoy Las Lajitas están las ruinas de un fuerte español, el fuerte de San Fernando, desde donde salieron varias expediciones hacia el río Bermejo. Podemos ver el río Bermejo en el centro, en esa época se lo llamaba Río Grande, y también vemos los mismos relatos españoles se adentraban en la región chaqueña, algunas expediciones, la geografía, ¿no? Los bosques, los pantanos, para los españoles en muchos sentidos se les presentaba como una naturaleza desconocida, hostil. Algunas expediciones regresaron. Hubo una expedición en particular muy interesante, la del gobernador Matorras, que se adentró en lo profundo del Chaco y firmó en ese momento fue un tratado muy famoso con un líder mocoví, Paiquín, en un lugar llamado La Cangaché, y este cuadro de la época, estamos hablando de 1774, representa lo que fue toda una ceremonia, ¿no? Donde, bueno, el enviado Matorras, enviado por el rey de España, para, como los intentos violentos de conquista habían fracasado, los españoles intentaron una vía diplomática, y en base a este acuerdo, Paiquín aceptó que los españoles mandaran misioneros cristianos, pero la condición era de que no fueran encomenderos, que se les respetara el control de sus territorios. Y fue un evento importante en toda esta diplomacia entre lo que era el imperio español de la época y los grupos indígenas, donde incluso los españoles entendían de que para poder mejorar su presencia en la zona debían respetar los derechos territoriales indígenas. Como suele ser en estos casos, este tratado fue pronto olvidado. Los españoles sí mandaron varios franciscanos, a fundar misiones que no duraron mucho tiempo, pero fue uno de los momentos así simbólicos del hecho de que los españoles, como dije, tenían no solamente que combatir a los grupos originarios, sino tratar de establecer una relación más de iguales. Después, bueno, vino obviamente el momento del derrumbe del Imperio Español con las guerras de la independencia. Acá voy a adentrarme ya en el siglo XIX y concretamente en lo que pasó en esa época en el Chaco salteño. Un evento importante en lo que fue la historia del Chaco salteño en el siglo XIX tiene que ver con la fundación de Orán. Acá vemos en el mapa, obviamente, la ubicación que obviamente todos ustedes conocen del mapa salteño actual. Orán fue fundada en un lugar que en esa época, en 1794, era realmente territorio indígena, mayormente wichí y también guaraní, y se fundó junto con una misión franciscana, y a partir de ahí empezó lentamente como una cuña de avance, ya bueno, después de la independencia, de pobladores criollos que empezaron a bajar, digamos, a avanzar sobre el Chaco, sobre el río Bermejo, avanzando hacia lo que sería, digamos, hoy en día la provincia del Chaco. Para ese entonces también, en el Valle del Río San Francisco, había varias haciendas azucareras, Ledesma, San Isidro, que ya de manera temprana empezaron a contratar mano de obra, sobre todo wichí. En esa época, la población wichí de esta zona del Chaco vivían todavía con un control total de ese territorio, pero bueno, tenían la necesidad de ocasionalmente, no sé, obtener telas, ropa, instrumentos metálicos, machetes. Entonces empezaron algunos grupos a trabajar en las haciendas azucareras. En esa época eran haciendas pequeñas, no estaban mecanizadas, pero esto nos habla de que la relación entre los grupos originarios y la sociedad argentina salteña no siempre era violenta, había violencia en la frontera, pero había también migraciones laborales, había mucha gente criolla también que huyendo de la ley iba a vivir con grupos originarios en el Chaco. Hay muchos relatos de exploradores
que se sorprenden de ver a gente criolla, blanca, viviendo entre comunidades aborígenes y aceptados como miembros plenos del grupo. Y en este contexto de gradual avance de la sociedad criolla y argentina sobre el Chaco salteño, un evento que fue muy importante fue el intento de hacer el río Bermejo navegable y que llevó a la fundación de lo que es hoy Colonia Rivadavia, que vemos en este mapa. En esa época, el sueño realmente de crear una vía navegable que conectara Salta y Jujuy con el río Paraná y la cuenca del Plata y Buenos Aires, fue una fuente tremenda de fantasías de progreso, de proyectos de progreso, y que no duró mucho, pero fue muy interesante para mí recorrer esta zona como antropólogo. Yo estuve en Rivadavia, La Unión, que es el otro pueblo que es importante ahora en Rivadavia, Banda Sur. Estuve en el año 2004, después en el 2006 también, y me impresionó mucho cómo la memoria de estos intentos de navegar el río Bermejo son hoy día muy fuertes. Y en el mapa lo que vemos fue una de las grandes ironías de la historia. Apenas Rivadavia se fundó en lo que era el antiguo cauce del río Bermejo, por donde el río fluía en ese entonces, y al poco tiempo de que el pueblo se fundó, el río empezó a cambiar de curso. Tardó varios años en suceder, pero bueno, finalmente el agua empezó a correr por lo que es el curso actual, el río Teuco, y hoy en día, bueno, aquellos de ustedes que tal vez han estado en el pueblo de Rivadavia, Banda Sur, es muy impresionante ver el pueblo cómo quedó al lado de lo que es hoy el cauce seco del viejo río Bermejo. Y lo tal vez más impactante es cómo en la plaza misma de Rivadavia han puesto lo que era una de las calderas de los viejos barcos a vapor que en su momento navegaron el Bermejo. Y es una caldera, no hay ninguna placa, por lo menos no había ninguna placa conmemorativa cuando yo estuve, no sé ahora, pero es como un monumento que la gente de la zona hablaba de manera regular y me contaban historias sobre, bueno, cómo esta caldera, que hoy es en día como un monumento a los viejos proyectos de navegar el río Bermejo, conmemoran lo que mucha gente en Rivadavia, por lo menos cuando estuve, hablaba con mucha nostalgia, como los viejos días de gloria de Rivadavia antes de que el curso cambiara del río, antes de que el río cambiara de curso y el pueblo quedara prácticamente abandonado, ¿no? Y mucha gente dice que Rivadavia estuvo a punto de desaparecer porque, bueno, obviamente el agua ya no fluía, los barcos no llegaban más a Rivadavia. Y de hecho las historias tal vez más fascinantes que yo encontré, y de hecho me atrajeron a ir a visitar a Rivadavia, fueron las historias de barcos abandonados en el monte, ¿no? Fue una historia que yo empecé a escuchar de manera bastante persistente, incluso en Orán, incluso en Jujuy, o en las Lajitas, la gente me hablaba de los barcos varados en el monte. Y de hecho, bueno, todos los registros históricos son realmente fascinantes de los relatos de cómo eran barcos de este tipo, eran barcos a vapor de pequeño calado, porque el río Bermejo, bueno, no es muy profundo, depende mucho de la época. Obviamente hay épocas cuando vienen las crecientes, que el río se hacía más navegable, pero prácticamente desde el principio los empresarios que intentaron financiar este proyecto se dieron cuenta que era una obra titánica, los barcos se quedaron varados, y finalmente, una vez que el río cambió de curso, obviamente este proyecto de navegación del río Bermejo fracasó. Y quedó como una metáfora de tantas historias, ¿no? de promesas de progreso que políticos o líderes de las élites prometen como una panacea, ¿no? Que traerá desarrollo, trabajo. Hemos escuchado tantas veces esa historia. Y esto terminó finalmente como un proyecto fracasado, ¿no? Y hoy en día quedan las historias de estos barcos a vapor abandonados, y en el caso de Rivadavia, como la ruina, ¿no? De estos vapores en el caso de la caldera de los barcos.
Y acá, bueno, ya estamos hablando de 1860, 70, era el periodo en que, bueno, la época de guerras civiles en la Argentina ya estaba terminando. En 1879 tenemos la famosa conquista del desierto del general Roca sobre Patagonia y La Pampa, North Patagonia. Y en el año 1884 fue el turno del Gran Chaco, ¿no? La gran campaña militar del general Victorica. Esto era cuando Roca era presidente de la Argentina. Y esta fue la gran campaña militar donde se intentó finalmente conquistar el territorio chaqueño, ¿no? Porque una cosa que pasaba cuando los barcos navegaban el río Bermejo es que muchas veces, como la foto anterior muestra, había intercambios pacíficos, ¿no? Con los navegantes y los pueblos originarios que tal vez hacían trueque, también intercambiaban pescado por machetes o tela, pero también había intercambios violentos. Y hubo casos, porque estos eran territorios plenamente indígenas, y hubo casos de barcos que fueron atacados por grupos tobas o mocoví. Entonces, bueno, eso llevó finalmente al gran avance militar que, como este mapa muestra, se centró sobre todo en lo que es ahora la provincia del Chaco y el río Bermejo. El objetivo fundamental del ejército en esa época no era ocupar todo el Gran Chaco, sino sobre todo el río Bermejo. Y hubo también operaciones, como vemos en este mapa, en la zona del Chaco salteño. Pero como también muestra este mapa, básicamente lo que es hoy Formosa siguió siendo territorio indígena por varias décadas más. De hecho, el Gran Chaco fue la última región en Argentina donde hubo instancias de resistencia armada por parte de grupos originarios que siguiendo tácticas un poco de guerra de guerrillas, hacían pequeños ataques a fortines o ataques a estancias o a pobladores criollos, con lo cual en muchos casos la respuesta del ejército y de los pobladores criollos también fue brutal. Hay muchos casos de masacres de cientos de personas originarias que tal vez que no tenían nada que ver con episodios violentos, pero bueno, era la represalia contra el supuesto salvajismo indígena que hizo que, bueno, que hubo varios episodios de violencia hasta entrado el siglo XX. Esto es importante recordarlo. Tanto en Formosa, en mi trabajo con gente de Comlec, como en el Chaco salteño y sobre todo en Rivadavia, los relatos que mucha gente cuenta, tanto gente criolla como gente originaria, los relatos sobre la violencia y las masacres que hubo en muchas zonas del Chaco son realmente espeluznantes en algunos casos, y incluso en el Chaco salteño, esta es una imagen de tropas del ejército en lo que fue la última gran campaña al Chaco en el año 1911. Hubo una campaña militar no tan grande como la de Victorica, pero fue significativa, con varios regimientos de caballería que finalmente ocuparon lo que es la frontera de hoy en día con Paraguay y Bolivia sobre el río Pilcomayo. Entonces, bueno, hubo mucha violencia y tal vez los relatos más detallados y tal vez más estremecedores que yo recopilé en mi trabajo como antropólogo han sido sobre todo en el Chaco salteño y en la zona de Rivadavia, Banda Sur, donde hubo masacres de manera así documentada hasta entrado, yo diría, los años 30 y 40 del siglo pasado. Había casos de familias enteras que de pronto eran asesinadas por... en algunos casos simplemente porque estaban ahí y estorbaban al avance de los pobladores criollos, o en algunos casos respondiendo a rumores de que se venía un malón indígena, que es ha habido muchos casos en la Argentina donde el supuesto miedo del salvajismo indígena hacía que la policía o los militares respondieran de manera preventiva y asesinaran a gente totalmente inocente. Entonces, bueno, este contexto de violencia obviamente tuvo un gran impacto en toda la organización territorial del Gran Chaco. Hubo gente indígena que debió huir hacia nuevos territorios. Hubo otra gente que bueno, logró permanecer en sus antiguos territorios, pero con menos acceso a los ríos o a los bosques por la presencia de colonos criollos que ya avanzaban sobre todo desde el Chaco salteño. Y otro factor muy importante que tuvo un gran impacto
en toda la experiencia colectiva de las comunidades indígenas del Chaco salteño fue el trabajo en los ingenios azucareros de Salta y de Jujuy. Esta es una imagen del ingenio San Martín de Tabacal, cerca de Orán, que fue durante varias décadas fue una enorme fuente de absorción de mano de obra estacional de muchas zonas del Chaco argentino, de gente del Pilcomayo, tanto de Salta como Formosa, la gente Comlec, Toba, del oeste de Formosa, los venían a buscar todos los años, más o menos, depende del año, en abril, mayo, venía el mayordomo, los venían a buscar y se iban cientos de personas, hombres, mujeres, niños, iban en tren hasta Orán, era el tren que pasa por Ingeniero Juárez, pero también venía gente del Bermejo y también gente de Bolivia, eran un enorme polo laboral que atraían miles y miles de trabajadores indígenas, también guaraníes de Bolivia, gente coya del altiplano, y fue una experiencia. Yo cuando empecé a trabajar en Formosa a fines de los 80, la gente ya no iba más al ingenio Tabacal, también iban a Ledesma, a La Esperanza, pero sobre todo era San Martín de Tabacal, que el lugar que la gente contaba historias más detalladas. Y si bien ya en esa época los ingenios se habían mecanizado, ya no contrataban mano de obra originaria del Chaco, era una memoria que afectaba mucho cómo la gente percibía su espacio en el monte del Chaco, ¿no? Fue ahí donde surgió mucho de los significados culturales y prácticas que la gente asocia a vivir en el monte, a cazar, recolectar, vivir de la marisca, como dice la gente, en el monte, de la caza, la pesca, la recolección. Mucha gente hablaba eso en contraste con la experiencia de trabajo en los ingenios azucareros. Al principio la gente Toba, Wichí, Chorote, Chulupí, eran cortadores de caña, esto era a principios del siglo XX. Esa fue una experiencia esa es una foto de principios del siglo pasado, en el ingenio La Esperanza, donde vemos, por un lado, esto era gente del Chaco, pero los vemos con sombreros que seguramente adquirieron en el ingenio. El ingenio fue un espacio donde la gente, por un lado, cuentan los viejos que me contaban historias en aquella época, lo recordaban con una cierta nostalgia por la cantidad de bienes que lograban traer a sus hogares, como escopetas, caballos, mulas, ropa, sombreros. Y acá, bueno, esta era una foto de las primeras migraciones laborales, cuando recién se estaban incorporando estos nuevos hábitos así de vestimenta. Pero la contraparte de esta experiencia era el tema el ingenio era obviamente también un lugar de explotación laboral, de sufrimiento, relatos muy, muy duros de cómo muchos niños morían por la cantidad de enfermedades que encontraban en los cañaverales. Además, los trabajadores originarios del Chaco estaban como en el fondo de la vía, como un escalafón jerárquico, donde la gente recuerda que los trabajadores mejor pagos eran los cortadores de caña, sobre todo gente del altiplano o de Bolivia. Después estaban los guaraníes, que muchos de ellos eran trabajadores permanentes en los campos. Y la gente aborigen del Chaco, ellos estaban como en el fondo de la escala laboral. Eran los peor pagos, donde más niveles de mortandad había. Y entonces, bueno, mucha gente que me contaba estos relatos oscilaba, ¿no?, entre hablar con nostalgia de la abundancia de riquezas que ellos conseguían en el ingenio y lo duro que era trabajar también allá y cómo era un lugar también de muerte, de enfermedad, y también de personajes que se han hecho famosos, ¿no?, en la mitología del norte argentino, por ejemplo, el familiar, el diablo familiar, esta imagen de que en la fábrica Patrón Costas, el dueño del ingenio Tabacal, tenía un diablo, como un monstruo que se transformaba, a veces como lo describen como que aparecía como un hombre blanco vestido de traje, pero que en realidad era el diablo, y hay todos relatos de que muchos trabajadores desaparecían misteriosamente, y eso era, según cuenta la gente, era un pacto que había hecho el Patrón Costas con este diablo para mantener la riqueza del ingenio. Básicamente, el relato cuenta que el
patrón le entregaba al diablo trabajadores de manera regular y que este diablo familiar, digamos, devoraba. Entonces, bueno, todo el ingenio como era un espacio muy, muy denso, con muchos símbolos, muchas emociones asociadas a este lugar. Pero eventualmente los ingenios se mecanizaron y bueno, la gente dejó de ser contratada más o menos en los años 60 y los años 70. Pero otro factor realmente clave para entender la historia del Chaco argentino en el siglo XX tiene que ver con un proceso paralelo al de los ingenios, que fue la presencia de los misioneros anglicanos que empezaron a trabajar justamente en el Ingenio La Esperanza a principios del siglo XX, sobre todo en el año... El Ingenio La Esperanza era en esa época un ingenio cuyos dueños eran ingleses. Entonces, ellos promovieron la presencia de misioneros ingleses, también de la iglesia anglicana. Esta es una foto en lo que fue la primera misión anglicana en el Chaco salteño, misión Algarrobal, misión chaqueña, un lugar muy, muy importante en toda la historia, como muchos de ustedes saben, de la región. Esta es una foto donde vemos un hombre wichí con dos misioneros ingleses. El que está sentado es Alfred Leake. El que está parado creo que es Colin Smith. Alfred Leake fue poco después el fundador de la misión El Toba sobre el río Pilcomayo y poco después de lo que fue la principal misión anglicana en el Pilcomayo, misión San Andrés. Hubo muchas otras misiones que los anglicanos crearon en varias zonas del Chaco argentino, tanto en Salta como en Formosa. Y las misiones anglicanas, bueno, obviamente tuvieron un impacto muy profundo en toda la región. Es importante notar, en el caso de Formosa, la gente Comlec, ellos me contaron que, y también está documentado por los propios misioneros, que fue la propia gente Comlec los que pidieron que los misioneros vinieran a vivir con ellos. Ellos veían a los misioneros como protectores frente a los abusos del ejército y de los pobladores criollos. Entonces los misioneros ingleses vieron una oportunidad, digamos, de aprovechar este pedido de protección para ellos también avanzar con su agenda misional y fundar misiones, buscando convertir a los grupos originarios al cristianismo. Y ello creó una dinámica muy importante a nivel territorial, grupos originarios que antes estaban más dispersos tal vez, y este era un patrón territorial muy común en todo el Gran Chaco. Mucha gente se desplazaba según las estaciones a lugares de pesca, con la época de pesca donde había más abundancia de peces en el río, con las épocas de recolección y caza, pero bueno, con las misiones anglicanas este patrón se volvió un poco más sedentario. La gente indígena siguió recorriendo, saliendo a recolectar miel, pescar o cazar, pero ya en general centrados en un lugar más fijo como era la misión anglicana. Esta es una foto de misión chaqueña, también en aquella época. Y otra dinámica también muy interesante en cuanto a las relaciones entre territorios y espacios es que, si bien en muchos casos la población indígena, como dije, digamos, estaba dispuesta a recibir a los anglicanos como agentes protectores frente a los abusos del ejército, los misioneros también tenían una agenda, digamos, como buenos protestantes. Había cosas, prácticas que ellos consideraban que eran así diabólicas o que no eran prácticas que los indígenas conversos debían seguir. Y un ejemplo fue con el baile. Como es bien sabido, los bailes Nomi, como lo llaman la gente Comlec, eran muy comunes en la época, sobre todo en el verano, en la época de abundancia de recursos, de abundancia de algarroba. Eran bailes que duraban varios días, semanas, que atraían a mucha gente, donde, bueno, obviamente se formaban muchas parejas. Los misioneros, en varias misiones, en particular en la misión El Toba, prohibieron que la gente bailara, pero la gente entonces siguió bailando durante varias décadas, paradójicamente, en los ingenios. Entonces, el ingenio tabacal fue uno de los lugares donde la gente continuó bailando, y esta es una foto en uno de los ingenios, también principios del siglo XX,
Entonces se daba esta paradoja, ¿no? Donde, bueno, el ingenio se transformó durante varias décadas en el único lugar donde la gente podía seguir bailando, en un contexto también de explotación laboral, de sufrimiento, pero bueno, el baile de cada noche y los relatos que recopilé entre gente, tanto Toba como Wichí, eran muy sintomáticos de lo importante que era ese espacio de baile y de disfrute en el contexto de la explotación laboral. Una cosa que quería mencionar brevemente en cuanto a este pantallazo histórico del siglo XX en el Chaco argentino, en particular Salta y Formosa, es el impacto de lo que fue la Guerra del Chaco en la década de 1930. Esta es una foto de soldados bolivianos sobre el río Pilcomayo, tomada a principios del siglo XX. Y esta guerra que involucró a Paraguay y Bolivia, o sea, Argentina era... La gente viviendo del lado argentino del Pilcomayo estaba afectada por la guerra más indirectamente, pero esto tuvo también un impacto muy profundo en la región del Pilcomayo. Obviamente Bolivia perdió la guerra, Paraguay conquistó una zona muy importante que hasta ese entonces estaba controlada por el ejército boliviano. Y esto también creó desplazamientos muy importantes de poblaciones originarias que en el caso del Chaco paraguayo y boliviano, bueno, debieron huir ante el avance del ejército y bueno, también definió las fronteras tal como las conocemos hoy en día, con Paraguay controlando la mayor parte de lo que es el Chaco boreal. Otra cosa muy clave para entender los cambios territoriales en el siglo XX es, como mencioné antes, bueno, el avance de la población criolla en el Chaco salteño. Hoy en día, gente aborigen y criolla coexisten, como sabemos, en muchas partes de la región. En muchos casos hay en un contexto de tensión, de conflicto, pero también en muchos casos hay relaciones de vecindad y amistad, ¿no?, que unen personas criollas e indígenas. Si bien en un momento hubo, sí, muchos episodios de violencia enfrentando a los criollos, avanzando desde el Chaco salteño, también de Santiago del Estero, una corriente migratoria importante, también con una cultura gaucha, ganadera, y para mí fue realmente muy importante, después de haber trabajado mucho tiempo con poblaciones originarias también, aprender de la gente campesina criolla que hoy también son pobladores del Chaco salteño y que en muchos casos también viven en situación de pobreza. El hecho de que en algunos casos tengan más ganado o más recursos que las comunidades indígenas los pone en una situación un poco mejor para enfrentar, por ejemplo, los efectos de las sequías que en estos últimos años han sido importantes. Pero obviamente, bueno, toda la tradición criolla y más en Salta, ¿no? Como sabemos, todo el simbolismo muy fuerte del gaucho salteño, los ponchos rojos, como ven aquí el tema de los desfiles de gauchos. Esta es una foto en un pueblo hoy en ruinas, Piquete de Anta, está cerca de Las Lajitas, cerca del Parque Nacional del Rey, donde todos los años se hace una importante celebración del Señor y la Virgen del Milagro con un desfile gaucho como el que podemos ver aquí. A lo que voy un poco es que hoy en día la presencia criolla sin duda ha también transformado el territorio de manera muy profunda y como mencionaré en un momento, también ante el avance de los desmontes y la soja, también la gente criolla han sido víctimas de esta nueva oleada de progreso asociada a los agronegocios. Antes de referirme a ese tema, quería mencionar brevemente estas fotos del oeste de Formosa, de los fines de los años 80, y esta es una de las picadas que YPF hizo en esa época buscando petróleo, y esto nos muestra el avance de empresas, de proyectos extractivistas empezando los años 80, ¿no? Con la exploración petrolera, que se encontró petróleo en Palmar Largo, que es al norte de Ingeniero Juárez, en Formosa, como sabemos en Salta, en Campo Durán, también la explotación de hidrocarburos ha sido importante
en esta nueva oleada de progreso y de infraestructuras que se han creado en la región. Pero también, como muestra esta imagen, también tuvo un impacto en la textura del monte y del paisaje muy fuerte, ¿no? Ves básicamente, cada 5 kilómetros se crearon picadas de este tipo, que, bueno, la gente cuenta que eso ahuyentaba a la fauna, que había menos animales, pero la gente, bueno, también se aprovechaba de estas picadas para también desplazarse en el monte de manera más regular. Y esto anticipó lo que ha sido, digamos, el impacto más dramático que, como ustedes saben, ha afectado el Chaco argentino en las últimas décadas, que es la expansión de los agronegocios, sobre todo a partir de los 90, fines de los 90, pero en el caso de, esta es una imagen del departamento de Anta, vemos a la izquierda el Joaquín B. González, Las Lajitas, cuando era toda zona de monte en los años 70, y la otra imagen es del año 2009, con lo cual, de hecho, bueno, en los últimos 13 años se ven más campos agrícolas de lo que se ve en esta foto, pero como pueden apreciar, esto creó una transformación territorial realmente muy profunda. Mucha gente ha sido desplazada de sus hogares, o mucha gente también vive en los intersticios, ¿no? Este es un hombre, un poblador criollo que vive en la zona de Salta Forestal. Estos son unos 100 kilómetros al este de Las Lajitas. Y este hombre vive, ellos, en esta familia, por ejemplo, han resistido el avance de las topadoras varias veces y lograron detener el avance de las topadoras, pero básicamente quedaron rodeados de campos de soja. Y este es un patrón territorial común que se ve en muchas partes de Anta, ¿no? Donde la gente logra permanecer en sus lugares, la gente criolla, pero quedan rodeados, ¿no? De campos, en algunos casos rodeados por los 4 costados. Brevemente quería mencionar un poco la dinámica de los desmontes que han creado esta transformación tan profunda. Como muchos de ustedes tal vez saben, los desmontes en Salta, la mayor parte se hacen con lo que se llama el cadeneo, y yo había escuchado muchas historias de las cadenas, pero realmente cuando finalmente vi estas cadenas en vivo y en directo me impresionó lo enormes que son. De hecho, son las cadenas que se usan originalmente para los barcos transatlánticos, y estas cadenas básicamente funcionan. El cadeneo es, como ves, como muestra esta foto de Greenpeace, 2 topadoras se atan con una cadena y avanzan de manera simultánea, y las cadenas van aplastando el bosque que está en el medio. Y la gente describe, yo nunca presencié en directo este proceso, pero bueno, he escuchado muchos relatos de pobladores que describen el ruido, ¿no? El ruido que hace el cadeneo, la gente lo describe como si fuera una guerra, ¿no? Describen porque cuando la cadena, digamos, logra quebrar la resistencia de los quebrachos, los algarrobos, los palos santos, el tronco como revienta, hace un ruido como si fuera una explosión. Esa es la descripción de la gente. Entonces se escucha como si fuera una guerra en la distancia. Hay relatos también tremendos sobre la fauna, cómo los animales enloquecen de miedo y huyen, tratando de escapar de las topadoras, pero muchos quedan atrapados por las cadenas. Incluso muchas vacas, mucho ganado vacuno queda también aplastado por las cadenas y los barcos, las cadenas y el monte que queda aplastado por estas cadenas. Y después, bueno, al cadeneo propiamente dicho le sigue en algunos casos, bueno, acciones de topadoras individuales, como en este caso, pero después vienen los grandes fuegos, ¿no? Cuando se le prende fuego, en muchos casos, los empresarios que buscan desmontar no están interesados en el valor de la madera, sino básicamente en crear un campo para plantar soja o trigo o lo que sea. Y le meten fuego a los restos del monte. Y esto también, bueno, crea, y más, como sabemos, en los últimos años, con el incremento de los fuegos en muchas partes de Argentina por el cambio climático,
esto crea una sensación para mucha gente aborigen y criolla, una sensación de medio apocalíptica, ¿no? De una cosa muy dolorosa de presenciar cómo todos los bosques tan antiguos y tan queridos de muchas zonas del Chaco son destruidas, en general por empresarios que muchos de ellos son salteños, pero muchos también vienen del sur de la Argentina, de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires. Son empresarios que apenas conocen la zona, tienen algún administrador, van a Las Lajitas por unos días, hacen sus negocios o visitan algún campo, después se vuelven a Córdoba o de donde vengan. Y bueno, y como muchos de ustedes saben, es mucha gente que vive en la zona se queda con la sensación de que, bueno, los grandes empresarios que se benefician con este proceso de destrucción ni siquiera viven en la zona, ¿no? Si bien, obviamente, también hay empresarios que están basados en esta región, por ejemplo, en Las Lajitas o en Joaquín B. González. Y uno de los grandes temas que también para muchos de ustedes es algo que no es ninguna novedad, que es el impacto que está teniendo el desmonte en el clima, ¿no? En el tema de las mayores sequías, los vientos, los tremendos vientos que se crean en muchas zonas donde antes el bosque protegía de los vientos, hoy en día es puro campo y se quedan unos tierrales tremendos con grandes problemas de alergias, por ejemplo, de problemas respiratorios creados por estos cambios creados por la falta de bosques. Y a eso se le suma el tema de los agrotóxicos. Este es un campo cerca de Las Lajitas, donde, bueno, esto un poblador del pueblo me mostró, mirá, ¿ves? Estos son árboles que están básicamente muertos por las fumigaciones de glifosato o de otros agroquímicos que se usan para plantar soja modificada genéticamente. Entonces, por un lado vemos esta manifestación de, bueno, árboles o también animales que mueren por las fumigaciones, pero también lo más principal es cómo esto afecta también la salud humana. Hay muchos casos muy documentados, sobre todo en el centro de Argentina, pero también últimamente cada vez más también en Salta, de casos de índices de cáncer, de malformaciones entre niños, por exposición de manera permanente a estas fumigaciones de agrotóxicos que están muy ligadas a este modelo agroindustrial. Y también, como es sabido, la gran paradoja de este proceso que muchos venden como progreso y que crea desarrollo, y sin duda ha habido algo de desarrollo. Uno va a Las Lajitas y encuentra silos como este, ¿no? Grandes instalaciones agroindustriales donde, digamos, se almacenan los granos y después los cargan a los camiones que en su mayoría van a Rosario, que es el gran destinatario de prácticamente toda la producción sojera de Salta. Y este es un silo, por ejemplo, que está en Piquete Cavado, que es cerca de Las Lajitas, cuyo dueño actual es la empresa COFCO, que es una empresa china que compran y trasladan alimentos. Y esto muestra el componente transnacional de los agronegocios, no solamente en Salta, sino en todo el país, ¿no? No solo tenemos empresarios argentinos, pero las grandes empresas que compran y mueven la soja y la llevan a Rosario, a los puertos, en muchos casos son empresas transnacionales, como el caso de COFCO, o Bunge, o Cargill y muchas otras. Y Rosario hoy en día es la gran capital de la soja, es una ciudad que se ha expandido enormemente por la riqueza generada por la soja, y esto se ve sobre todo en el auge de rascacielos, que también han crecido en Buenos Aires como parte del boom inmobiliario creado en los últimos 20 años por el boom sojero. Y esto muestra un poco el contrapunto, ¿no? Entre, por un lado, la devastación ambiental generada en lugares como Salta o en Formosa, Chaco, y la riqueza también que se crea en otros lugares de Argentina y que termina en su mayor parte en barcos que después van por el río Paraná hasta el Océano Atlántico y después llevan los granos o el alimento para alimento animal,
recordemos que la soja en buena medida se produce para crear alimento para chanchos, y esto termina, bueno, en China, en Europa, en Asia, y es un recordatorio, digamos, de cómo lo que pasa en el Chaco salteño está ligado a procesos más transnacionales, que van más allá incluso del caso de Argentina. Y en esta última sección, estos últimos minutos, quería un poco traer de vuelta todas estas historias que describí, estas historias territoriales y de lugares, en cuanto a por qué todos estos temas son significativos para entender el tema de la salud y su relación con el territorio y la historia. Algo que mucha gente indígena menciona, en mi caso, bueno, relatos de gente Comlec y gente también Wichí, es la profunda relación que existe entre el bienestar de la comunidad y la presencia del monte. El monte como una fuente increíble de alimentos. Incluso comparado con otros bosques del mundo, la cantidad de alimentos disponibles en el monte chaqueño es realmente extraordinaria, sobre todo en cuanto a frutos silvestres. Y eso, bueno, como es también bien sabido, ha sido parte central durante siglos de la cotidianidad y las formas de subsistencia de las comunidades originarias, junto con la caza y la recolección de miel, que obviamente hoy en día con el avance de la frontera agropecuaria es tal vez más difícil encontrar animales en el monte, pero bueno, muchas comunidades se las siguen rebuscando. En este caso, por ejemplo, esta es una imagen de un hombre Comlec recolectando miel en el monte. La miel en muchos lugares sigue siendo también una fuente muy importante de alimentos. Pero como decía antes, los frutos silvestres del monte son tal vez los que más simbolizan la importancia de los alimentos para el bienestar de las comunidades originarias. Y esto es clave además para entender el rol de las mujeres, ¿no? Porque en estas comunidades, en general, las que están dedicadas a recolectar frutos en el monte, desde algarroba, mistol, como en este caso una fruta de sachasandia, que requiere ser hervida durante varias horas, si no es venenosa. Pero el trabajo de las mujeres en recolectar, preparar estos frutos y después darles este alimento a la familia ha sido siempre central en este nexo entre la comida del monte, el trabajo femenino y el bienestar de la comunidad. Y esta es una imagen de niños Comlec comiendo frutos de mistol, en la época, esto es en noviembre, en diciembre, y obviamente con la pérdida del monte, con el avance de la frontera agropecuaria y el achicamiento de estos espacios, es donde vemos tal vez una de las amenazas más fuertes a lo que es la salud de las comunidades originarias. Como ustedes saben, las sequías en el Chaco salteño en los últimos años han sido tremendas y los que más son afectados de manera negativa son las comunidades originarias, que cada vez tienen menos territorios, menos acceso a frutos de monte, a la cacería, y eso se traslada a historias terribles, como sabemos, de desnutrición infantil, niños, wichí y niñas que han fallecido por la falta de alimentos y la falta de agua también. La sequía estructural creada en parte por los desmontes, porque como es sabido también, los bosques absorben una enorme cantidad de humedad y generan sus propios ciclos de lluvia, además de que obviamente crean sombra y permiten, digamos, bajar la temperatura, sobre todo durante el verano. Esa protección del monte ya en muchos lados no está, con lo cual el aire está más seco, el clima es más hostil, y bueno, los efectos en la salud de la población originaria son muy, como decía, realmente tremendos. Y eso, bueno, ha creado, como también muchos saben, un creciente movimiento no solamente entre comunidades originarias y gente criolla, también en las ciudades de Argentina. Creo que hay una creciente conciencia de que el efecto de los desmontes no se limita a un efecto puramente local. Con la crisis climática y el incremento de las temperaturas, este es un tema que nos afecta a todos, incluso a gente que está en Buenos Aires o en China o aquí en Vancouver. El calentamiento global nos afecta a todos, y también
se sabe muy bien, y esto es algo que lo dice no solamente la gente indígena, sino también los científicos, que los bosques, la salud de los bosques del mundo, desde el Gran Chaco hasta el Amazonas, hasta África, son fundamentales para la salud del planeta en su conjunto. Los bosques absorben una enorme cantidad de dióxido de carbono, permiten mitigar los efectos que ya son muy, muy negativos en todo el mundo, con lo cual, bueno, todo el discurso de que hace falta desmontar para crear más desarrollo es como sabemos, es una visión demasiado cortoplacista, que pierde de vista que a esta altura, y como mucha gente me lo ha dicho en Salta, en mis viajes, lo que vemos en el horizonte no muy lejano es un desierto, ¿no? Un desierto creado paradójicamente con esta promesa del progreso. Así que bueno, lo voy a dejar acá, les agradezco mucho la oportunidad y quedo con esta es una hermosa foto del río Bermejo, creo que es lo que es hoy en día el Parque Nacional Impenetrable, en los límites de Formosa y Chaco, que muestra, digamos, una de las últimas zonas del Chaco argentino donde todavía quedan bosques en buen estado de preservación. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gastón, excelente presentación. Y me quedé pensando un montón de cosas, entre eso, bueno, la importancia de poder recuperar los procesos históricos, geográficos, recuperar el proceso de la colonia para poder pensar el presente de la realidad del Chaco salteño. Es decir, que no podemos profundizar sin poder tener una mirada más crítica de los procesos de salud, recuperando estos procesos, los desplazamientos, las nuevas fronteras, cómo se fueron configurando los modos de vida de las comunidades indígenas, sus prácticas rituales, sus prácticas religiosas. Entonces, en ese sentido, me parece que es súper importante esto, ¿no? Recuperar estos procesos históricos para pensar las nociones de salud atravesadas por la modernidad, por el colonialismo y el agronegocio, ¿no? Bueno, no quiero robar más tiempo y le cedo la palabra a mi compañera Vale Casimiro para que pueda recuperar los comentarios y preguntas que fueron registrando en el chat del canal, que me comentaron que fueron varios, así que ahí te cedo la palabra, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Pame. Buenas noches a todos y a todas. Sí, el chat, la verdad que tuvo mucho movimiento desde que comenzó, el antes también, y sobre todo muchos saludos desde Cafayate, desde Humahuaca, desde Jujuy, también desde Tartagal, desde Pichanal. También nos saludan desde Isla de Cañas, desde Embarcación. También, bueno, acá nos comentaban, ¿no? Con alusión a lo que, al artículo del que estaba leyendo la profe, nos preguntaban cuál era el artículo o el libro de donde ella lo estaba sacando. Entiendo yo que tiene que ver con la primera parte que dio la profe. Sí, el artículo el libro es un libro sobre interculturalidad y el artículo es de Roberto Campos Navarro y se llama Una visión general sobre la salud intercultural en los pueblos originarios, que tiene, bueno, sus años, pero que, bueno, no mencioné, digamos, a nivel de lo que es la Universidad Nacional de Salta, quienes han estado trabajando bastante en salud intercultural. Creo que lo he nombrado el licenciado Pedro Ruedas, la profesora Mónica Sachi, la profesora Alejandra Bergaña, que hace 10 años atrás invitaron a Campos Navarro, ¿no? Entonces, realmente me pareció un estudioso de la antropología médica muy interesante. Bueno, lo fui como explorando y creo que dos cosas me llamaron la atención de este artículo y por eso lo usé. Una es el sentimiento que se genera en los pueblos indígenas
cuando necesitan de esta medicina occidental, ¿no? Y por otro, esto que aparece, digamos, como este desconocimiento, ¿no? Este desconocimiento de esa cultura otra, que uno lo puede visualizar, como yo les decía, es como una sensación de extranjería. Es decir, es tanta la imposición de lo que puede ser, digamos, la ciencia occidental, que se desconocen, ¿no? Los procesos. Yo lo escuchaba a Gastón, y te agradezco mucho, Gastón, cuánta historia de nuestra región, cuánta historia que no enseña la escuela, por ejemplo, ¿no? El lugar, digamos, de la presencia de los pueblos, de lo que ha sido la conquista del Chaco, y cómo esto que vos decís, que se mira a estos agronegocios como un sinónimo de progreso, cuando en realidad sabemos que dista bastante de esto en lo que implica el buen vivir y el bienestar, ¿no? de esta población. Yo creo que sí, que esto nos ayuda a pensar esto, ¿no? Es decir, cuánto desconocemos, no solamente de este otro, sino cuánto desconocemos nosotros de nuestros procesos históricos. Nosotros no conocemos nuestra historia. Me hizo recordar mucho, Gastón, a Silvia Hirsch, que hace toda una historia de lo que son digamos, de lo que es la madera, lo que son las misiones jesuíticas, lo que son las misiones franciscanas, y también, digamos, de lo que sería, digamos, todo el tema, no me sale ahora, de los ingenios, del familiar, todo lo que has planteado, que hacen esta historia y que, sin embargo, para nosotros que somos de esta región, aparece como algo también desconocido, ¿no? Como algo también desconocido. Entonces creo que es importante, y creo que Bonfil Batalla habla de esta ignorancia, ¿no? Una ignorancia tan profunda, que creo que es la que tenemos que cachetearla, esa ignorancia, para poder reconocernos en nuestra propia historia y, por lo tanto, en nuestros propios problemas, ¿no? Eso, pero es de Campos Navarro y está en un texto que se llama Interculturalidad. Lo puedes googlear perfectamente. Bien, gracias, profe. Sí, ahí está respondido entonces para Amalia Vargas, que era el que nos consultaba. Y profe, usted que la mencionaba también a Silvia, también ¿no? Estaba ahí participando en el chat. No sé si encuentro el comentario porque fue hace bastante ya, pero bueno, estaba saludando también y agradeciendo el espacio, y que, bueno, esta formación, así como lo están también varios y varias de quienes están participando. Acá, por ejemplo, Cecilia dice: buenas tardes a todos, aprendiendo de los abuelos a través de las palabras que hoy nos traen en este espacio. También desde Mosconi, desde Herminia, Herminia Montes de Carboncito también está ahí, desde Tartagal, desde Misión Chaqueña, ahí Darío Gutiérrez también presente, que forma también parte del equipo de IB. Desde Nazareno también. Quisiera encontrar acá está. Silvia Hirsch dice: buenas tardes, celebro esta propuesta de charla sobre salud intercultural, tan necesaria en estos tiempos, que amerita lecturas críticas e interdisciplinarias. Después, bueno, acá Fer Pereira dice: la OPS reconoce la medicina ancestral. También, a ver, yo les digo la verdad, es un montón lo que hay. No quisiera dejar de decir alguno, pero bueno. Acá Pedro Torre: es bueno saber que están existiendo estos espacios de formación para tratar de hacer visible lo que por muchos años han y siguen sufriendo a nuestros hermanos a lo largo de nuestra provincia. También tenemos, bueno, muchísimos más saludos. Tomás Jefferson también desde Capitán Juan Pajé. También acá, bueno, Natalia Salinas desde Chubut,
y nos consultaban si también va a ser posible que compartir por correo lo que son las presentaciones que estuvieron realizando. Sería interesante si se puede socializar las referencias bibliográficas. María Laura Cabezas también consultaba eso. Carolina Aleman dice: estos espacios de formación en el nivel superior juegan un papel importante, significativo para erradicar los problemas de desigualdad y discriminación. Bueno, sí, acá también estaría bueno eso, que se comparta el material. Excelente como siempre, profe Adriana Quiroga, ese saludo de Victoria Ríos. Anabela Pérez dice: qué lindo es poder escuchar y aprender más sobre la temática, un orgullo ser parte de los pueblos originarios. Fiorella, me parece muy interesante el planteo de la variedad lingüística como variable de derecho a la salud y poder así llevar a la práctica un modelo de salud verdaderamente intercultural, con todas las representaciones de cada lengua se derivan. Excelente e interesante presentación que nos lleva a la reflexión. Excelente ponencia, profe Adriana, eso, Seferino Tolava. Bueno, muchas felicitaciones hacia la profe también ahí. Y después dice Ricardo Díaz: hola, la explotación del Chaco y las tierras indígenas juegan en contra de la visión que quizás tienen la comunidad del otro que viene a sus tierras. Muchas gracias, profe Adriana. Felicidades por su gran conocimiento sobre los pueblos indígenas, sobre todo por compartir. Y después, bueno, también hubo mucha, pero mucha interacción cuando fue la presentación que realizó Gastón. Y en eso dice, bueno, qué ignorancia, Viviana Guitián, qué ignorancia que siento al no conocer a la historia de nuestras comunidades. Gracias, Gastón Gordillo. Bueno, acá también nos escuchan desde Orán, desde el Tabacal. Dice, ojalá podamos darle un giro definitivo, dice Ruth Gamarra. Qué bueno poder escuchar la historia de nuestra tierra. La verdad que esta historia jamás me la contaron en la escuela, como decía recién la profe Adriana, ¿no? Y soy salteña que pasé por la universidad, dice, qué mal todo. Después dice, mucha mano de obra coya que se quedaron, también ahí hace ese comentario. Después Nelly Rojas dice, en la Tecnicatura Intercultural Bilingüe hicimos un hermoso trabajo referido al tema, esto ya referido a la presentación de Gastón, ¿no? El desarraigo de los trabajadores de los lotes en Departamento de Ledesma. Por acá, los aportes de ambos permitieron englobar todo lo que viven las comunidades originarias. Cristina dice, ¿por qué no se abordan con más políticas públicas los muertos por cáncer de niños y se eliminan los agrotóxicos? Muy interesante lo que expusieron. Me voy con muchos hilos para tejer nuevas formas de pensar en mi cabeza, la cuestión de la salud en clave intercultural. Y después, como para leer, sí, excelentes exposiciones que nos permiten visibilizar problemáticas de contexto multiculturales y pluriétnicos. Saludos desde Salvador Massa, nos dice Marleni Soruco. Carla Enciso, bueno, muchas gracias, profe Adriana y Gastón, por transmitirnos sus conocimientos. Excelente.
excelente todo el material, saludos desde Salvador Massa. Azucena Villegas dice, encuentro de alto nivel académico, histórico, ausentes en la formación pedagógica de muchos docentes, entre ellos quien les escribe. Gracias. Y, a ver, un último, sí. Dice Cristina Serapio, muy buenas las presentaciones. Cristina Grafín, ingenios esclavistas y borrar la identidad y la anticulturalidad. Bien. Muy interesante todo lo que expusieron. Eso ya. Bien. Sí, por lo pronto eso como para, como, ¿no? Esto, creo que fue esto, ¿no? Lo que los motivó a escribir y la cantidad de participantes también es increíble, ¿no? Con estas presentaciones. Así que dejo ahí eso, ¿no? De que si se va a poder socializar o no el material. Sí, de hecho ahí cuando pasé a Pamela está todas las referencias bibliográficas al final, un poco las exploraciones que fuimos haciendo para compartir. Así que están consignadas y se puede compartir el material. Siempre digo, para mí el PowerPoint es una ayuda de memoria de lo que quiero compartir, así que ahí está, para ser compartido y para de alguna manera poder seguir con estas reflexiones tan urgentes y necesarias a nuestras comunidades y a nosotros mismos. Muchas gracias, Adriana. Gastón, también vamos a poder compartir algún material que consideres importante que hayas incorporado en tu presentación. Sí, cómo no, puedo pensar algunos textos que aborden estos temas sobre la historia y después te lo paso. Buenísimo. Bueno, primero aclararles que todos los materiales de estudio lo vamos a pasar por el correo que estuvimos comunicándonos personalmente a cada uno, por el correo de saludeducacion2022@gmail.com. Ahí vamos a estar pasando el link del próximo encuentro. También recuerden revisar su bandeja de spam por si no lo llegan a encontrar en el correo de bandeja de entrada. Así que bueno, no queda más que decir que agradecerles a Gastón y a Adriana. La verdad que me pareció como una combinación súper interesante, que Adriana haya comenzado con las nociones de interculturalidad, con las nociones sobre derecho, y se haya complejizado todo eso con esta perspectiva más histórica de Gastón, que fue acompañando por mapas, por fotos, ¿no? Y la importancia de poder conocer el pasado para poder pensar este presente. Así que muy agradecida. No sé, Gastón, qué hora es en Canadá, pero me imagino que ya debe ser de noche, porque veo ahí una luz prendida. Así que, bueno, ¿es temprano? ¿Qué hora es allá? Acá son las 5:20 de la tarde, o sea que 4 horas más. 4, perfecto. Así que bueno, también recordarles a los participantes que después de este encuentro vamos a estar mandando una pequeña actividad muy sencilla para que podamos recuperar algunas nociones, algunos conceptos que estuvieron abordando los profesores, que también le vas a estar llegando por el correo, más tardar entre el lunes y el martes, para que lo tengan en cuenta, ya que es una condición para poder acreditar el curso. Bueno, creo que no me olvido nada más y le cedo la palabra a mi compañera Susana, que nos va a hacer la invitación para el siguiente encuentro. Gracias, Pame. No sé si me escucha. Sí. Bien. Honat Sinamejen, bueno, soy Susana. Buenas noches, mi nombre es Susana. Bueno, los invitamos al segundo encuentro del ciclo de salud a desarrollarse el próximo viernes 25 de marzo, que es denominado La salud intercultural y el derecho a la soberanía alimentaria,
prácticas, conocimientos, saberes alimentarios de los territorios. El mismo estará a cargo de Seila Pérez, ¿sí? Seila Pérez es educadora sanitaria, egresada de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta, miembro investigadora del CISEN, UNSA, tallerista en soberanía y seguridad alimentaria con enfoque intercultural, es creadora del Plan Alimentario Guaraní e Intercultural, autora de la revista y cartilla Saberes que son Medicina y Saberes Ancestrales para cuidar la salud, mujer, medicina guaraní. Así que bueno, las esperamos el próximo viernes para seguir debatiendo y formándonos. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Un saludo enorme. Hasta el próximo encuentro. Gracias.